Camilo Torres Sánchez, Wallace en la Amazonía. El profesor Camilo Torres es profesor de la Universidad del Estado de Amazonas y trabaja en ecología. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Torres Sánchez, soy egresado aquí de la Nacional del año 95 en biología. Inclusive en ese año 95 yo defendí mi tesis de biólogo en este auditorio sobre uso múltiple sostenido de la diversidad biológica en la ciudad de Leticia, siendo orientado por profesores aquí de la Nacional. Después yo inicié una trayectoria de vida académica en el Brasil, a partir de ese conocimiento de la Amazonía, primero colombiana y después brasileña, pues me motivó a buscar conocer más esa área. Y precisamente mi presentación va un poco en dirección a eso. Alfred Russel Wallace en la Amazonia, los inicios de un naturalista. Entonces es ver un poco a través del viaje de Alfred Russel Wallace a la Amazonia brasilera ya en ese momento, porque Brasil ya se había independizado de Portugal, hablaríamos del Imperio de Brasil, y cómo él entra en la Amazonia y hace un viaje que sería anunciador de sus otras viajes de descubrimiento a Malasia y la formulación que hizo de esa teoría de la selección natural en paralelo con Darwin. Lo que yo hice fue releer el libro de Alfred Russel Wallace sobre el viaje al Río Negro y Amazonas, intentar encontrar los primeros indicios, las primeras reflexiones que él hacía precisamente sobre las cosas que después vendrían a ser el eje fundamental de su reflexión intelectual. Como ya mencionó el profesor Martínez, son precisamente la teoría de la selección, la cuestión de la distribución de las especies en el espacio y la causa precisamente de la evolución de esas especies. Habida cuenta de que, como todos más o menos tenemos idea de eso, existía la idea de que del creacionismo, ¿no? Las especies fueron creadas a partir de una creación divina y eso lleva precisamente a otro elemento importante que viene a ser cuestionado, y es la cuestión del fijismo en la ciencia, que es lo que Lyell viene a cuestionar precisamente con su trabajo sobre geología, mostrar cómo los ambientes terrestres no están fijados, ellos sufren un proceso de cambio y de transformaciones geológicas que después fue llevado por Wallace precisamente y por Darwin también a la formulación de esa teoría. Entonces precisamente es ver un poco cómo Alfred Russel Wallace tenía una edad bastante joven, creo que unos 20 años cuando llega a la Amazonia. Entonces él era precisamente un naturalista en formación, como lo dijo Javier Martínez, yo no lo tenía muy claro. Él es una persona que se forma a sí mismo, es un autodidacta. Y para nosotros interesa mucho ver esa cuestión, cómo él se va formando, qué es lo que él hace, para nosotros tener como en nuestra formación, ver cómo han sido nuestras trayectorias y cómo podrían venir a ser ellas. Precisamente como Javier Martínez mencionó en el libro de Wallace sobre el Río Negro y Amazonas, él ya formula precisamente la búsqueda de un principio, no un proceso, no una estructura o una ley científica, sino un principio que regularía esa cuestión de cómo las especies se distribuyen en el espacio. Y ahí entonces nosotros vemos que él sí tiene desde el inicio allá en ese viaje a la Amazonia esa preocupación, o sea, ya va con esa idea de observar cómo sería eso. Tal vez no lo tendría muy claro como lo tuvo después, pero él ya tenía eso. Otra cuestión importante ahí es la asociación que él hizo con otras personas. Entonces eso muestra cómo el esfuerzo intelectual ya en ese momento, en el final del siglo XIX, ya era de grupos. O sea, la relación con este señor Spruce, con Henry Walter Bates, que también hacen viajes en paralelo a la Amazonia. Uno puede ver a través del percurso del viaje que estos tres naturalistas hicieron por la Amazonia, cómo ellos en cierta forma se dividieron los espacios, ¿no? Usted va al Río Negro, al Amazonas, yo voy al Madeira, Bates va a otras partes, a Spruce le interesó ir al Río Negro y fue después, y uno ve, yo no lo leí en el libro de Wallace y en algunas cartas que yo leí que intercambiaron entre ellos, no existe eso explicitado, o sea, nosotros nos vamos a dividir el trabajo en estos puntos y vamos a hacerlo así, porque eso indicaría que hubo un planeamiento, una planeación del viaje y algo centralizado. Eso es una cosa interesante de pensar en términos de la ciencia, ¿no? O sea, el naturalista, la visión que tenemos del naturalista es que es una persona que se creó sola, viajó, hizo el viaje, es un héroe, y llegó allá y descubrió las cosas y solito, ¿no? Pero a mí se podría pensar eso, ¿no? Tal vez es al contrario. Uno debe pensar que muchos de los navíos de
la flota inglesa en esa época, Inglaterra en esa época era un imperio colonial, transportaba naturalistas. El propio Darwin viajaba en la cabina de comando del barco Vigo. Y viendo otros relatos de viaje, pues usted ve así que en cada barco, aparte de los militares, siempre había una persona con esta misión de levantar información biológica, hacer el registro de lo que había, no solamente biológico, sino también de producción, economía, política. Y pues uno podría pensarse, bueno, ¿eso fue intencional o no? O sea, ¿cómo fue eso? Es una pregunta que queda bien en el eso. Otra cuestión que es importante ver con la cuestión de la trayectoria de Wallace en la Amazonia es cómo él va a buscar hechos para responder sus preguntas. O sea, vamos a los hechos, a los fatos, como diríamos en Brasil, a los facts, como se dice en inglés. Y eso es una cuestión que es importante para nuestra trayectoria porque intelectual o nosotros como estudiantes, precisamente eso, lo que diferencia un poco la ciencia de otras actividades es esa, y buscar el hecho de la realidad que nos explica una pregunta que nosotros tenemos. Pues puede ser un poco, pues vamos a decir, repetición, pero nosotros vemos como el creacionismo, por ejemplo, tiene mucha fuerza en Estados Unidos. Y eso pues, nos demanda precisamente reflexionar un poco sobre eso. Otra cosa que me pareció importante mencionar sobre Wallace en este momento es que él era una persona pues, que conocía los debates de su tiempo, como todos nosotros los debemos conocer. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en este momento? ¿Sí? Él conocía la cuestión biológica con Lyle, conocía el problema de la población de Malthus. Malthus es un economista clásico de la escuela de Adam Smith, de una escuela clásica pues que en teoría o en tesis no tendría que tener ninguna relación con el señor Wallace. Él es un naturalista, pero él conocía esos debates, los debates de su tiempo. Y este señor Spencer, que es un filósofo moralista, pues que tampoco tendría mucho que ver con esta cuestión, pero el señor Wallace los conocía. Entonces es importante para nosotros precisamente ver eso. Tenemos que estar un poco como el espíritu de nuestro tiempo, qué es lo que está pasando y eso cómo puede influenciar nuestra trayectoria como científico. Si se piensa que la ciencia a veces se ha tenido la idea de que es un poco aislada de lo que acontece en la sociedad, en la economía, en la política, y pues desde estas épocas ya eso no era así. Bueno, cuando Wallace habla, vamos a buscar la belleza oculta del trópico. Él después en Malasia compara la selva amazónica con la selva malaya, pues son dos regiones de los trópicos, ¿no? Y él dice pues que la Amazonia es una cosa que no es muy interesante porque es un mar verde. El propio Henry Bates lo dice cuando llega a Belén de Pará, dice, pero es que esto es una cosa verde que no, verde con color barro, porque es el río Amazonas que es color barro, y la selva que es verde, una mata verde, así una planta. Si lo hubiera visto por avión, pues hubiera quedado mucho más impresionado, que no se le encuentra ningún sentido. Inclusive a veces, cuando la dice que se perdió en la Amazonia, muchas veces estar en ese ambiente oscuro, verde, que no es muy informativo para la persona, pues precisamente llevó a Wallace y a Bates a decir pues, que no había mucha información ahí, que era un ambiente pues, que no era interesante, como los paisajes de Inglaterra, agrarios, ya transformados, o el archipiélago malayo, que es un archipiélago de islas, pues que es muy diferente de la masa continental de selva que es la Amazonia. Es una gran masa que en cierta forma no es muy interesante para vivir o trabajar en la perspectiva europea. Entonces por eso es el punto de la cuestión de la belleza. Bueno, vamos a ir a los pocos, pues viendo por dónde fue que Wallace fue. Él llegó a Belén para 1848, ya reflexionaba sobre la necesidad de hacer buenas decisiones, pero él no las hacía solo de lo biológico. Inclusive en esa primera parte del libro, él hace excelentes descripciones de la economía del estuario amazónico en esa época, que era basada fundamentalmente en el trabajo esclavo, azucareros localizados en la región del estuario, que funcionaban con la energía de las ruedas hidráulicas que se movimentaban con la marea del río Amazonas o la entrada del océano en el río Amazonas. Era un sistema de producción de energía muy interesante que inclusive está siendo trabajado ahora para generar energía por mil. Bueno, otra cosa interesante de ver en el libro de Wallace es cómo él organiza una expedición a un sitio que se llama el Furo de Maguarí. El Furo de Maguarí es una geoforma amazónica de un canal pequeño, estrecho,
que corren paralelo al Gran Río, pero en dirección contraria. Entonces, como el propio Wallace lo dice, nosotros podríamos remontar todo el río Amazonas siguiendo los furos y sin necesidad de estar enfrentando la gran corriente del río Amazonas. En esa época la transportación era realizada a vela y a remo. Entonces era muy importante, pues, precisamente para organizar las expediciones que ellos hacían. Estoy hablando de eso para nosotros tener todos un poco la idea del clima, vamos así, social, económico que él tuvo que experimentar. En el Furo de La Guarida él visita precisamente un ingeniero azucarero, que es tocado, es trabajado precisamente utilizando la mano de obra esclava y estas tecnologías que yo mencioné hoy. Y ella comienza precisamente a establecer comparaciones en lo que él conoce, que es a Inglaterra, su país originario, y la realidad del estado de Pará, de la provincia del Gran Pará, que era una provincia del Imperio Brasilero. Y es una cosa importante, precisamente para nosotros el método comparativo es una cosa, pues, que nos permite llegar a muchos resultados, y él ya lo comienza a utilizar, y es una cosa importante de resaltar de cómo él está haciendo este trabajo. Comienza a tener precisamente interés por estos tres grupos principales, pájaros, insectos y micos. Y él comienza precisamente a hacer registro de la presencia de estos animales. En el libro está claro, mucho más profundizado los géneros, las especies, porque tienen conocimiento, pues, precisamente de eso, y comienza a registrar y acumular información. En ese momento él no lanza así, ¿cómo es que se distribuyen las especies? No, él está acumulando información en ese momento, en 1841. Pero él sí ya tiene una primera observación sobre una cuestión, pues, que ya es de relación, vamos a decirlo de esa forma. ¿Por qué es que se distribuyen las especies? Esta fotografía nos muestra el puerto de Belén de Pará, donde nosotros podemos ver, es el puerto actual, ¿no?, del 2005, 2006, y vemos, pues esto es el río Guamá, esto no es el río Amazonas. El río Guamá es un río, pues, que hace parte de esa cuenca, pero que ustedes pueden ver el tamaño de ese río, es un río, pues, ya muy grande, gigante. Entonces él ya comienza a ver que el tamaño de los ríos puede tener una influencia muy grande, pero es precisamente lo que él quiere encontrar, y es la distribución de esas especies. Entonces ese es un punto importante que él ya comienza a trabajar. Bueno, dentro del texto de Wallace se encuentran varias cosas importantes, pues, que yo quiero resaltar, y es primero lo que yo ya dije, la idea del fitismo en relación al transformismo de las cosas, no solamente de las especies biológicas, sino también, por ejemplo, de los ambientes. Como el profesor Martínez mencionó, Wallace tenía un interés especial en la cuestión de la transformación del paisaje, y como tenía también una formación de agrimensor, entonces tenía una manera, digamos, podríamos decirlo, de interpretar eso y poder sacar esas conclusiones sobre eso. Entonces ese punto del fijísmo y del transformismo es una cosa que él comienza a trabajar. Lo otro es la cuestión de comenzar a ver cómo en pequeños espacios y tiempos podría haber cambios importantes en las cosas. Entonces, en el caso de las especies, hablaríamos de la idea del gradualismo en relación, pues, al fijismo total, o a la otra idea que también, pues, se maneja mucho en la biología sobre las transformaciones, que es el catastrofismo, ¿no? De todas maneras, en esa época ya existía, pues, en el registro de las biotas antiguas, de los fósiles, que indicaba, pues, que algunas cosas muy graves acontecieron para que algunas formas aparecieran del planeta. Y él está ahí pensando en eso un poco, por detrás de las reflexiones que él hace en su libro están un poco esas ideas. Lo otro es la noción de lo finito y lo infinito, o sea, cómo en pequeños espacios y tiempos, pues, pueden suceder cosas que no se necesita que sean grandes macroprocesos que lleven a mudar las cosas. Él comienza en una reflexión que hace al final del libro, precisamente a mostrar cómo no se necesita que sea la cordillera de los Andes la que se levanta para separar especies y generar especiación, como pueden ser pequeños procesos, como por ejemplo las divisorias hidrográficas de los pequeños ríos de la Amazonia, donde él encontró algunos grupos de animales que sí estaban en un sitio y que no aparecen en otro, y ahí va viendo que de pronto los ríos serían, y no los grandes ríos, sino también en pequeños espacios menores a 100 millas, como él lo dice, esos procesos podrían estar sucediendo. Entonces es
Bueno, él después organiza un viaje al río Tocantins. El río Tocantins va de sur a norte y desemboca en el río Amazonas. Y él también en ese viaje visita la ciudad de Cametá y algunos ingenios azucareros también de esa región. Y él comienza precisamente también a registrar y a notar diferencias en grupos de mariposas entre las que existen en el delta del río, en el estuario del río Pará, y el río Tocantins en su parte más alta. Todos los ríos de la Amazonia tienen una característica y es que tienen una baja cuenca, pues que se conecta directamente con el gran río Amazonas o un gran río, y tiene una área que se llama de cachoeiras o rápidos, que es precisamente la transición entre las rocas ígneas a las rocas sedimentarias de la cuenca, y es donde se crea precisamente una barrera al paso de las personas, de los barcos, de la gente. Estamos hablando de 1848, donde el paso era a brazo físico, utilizando la mano de obra indígena o esclava, muy escasa por cierto, porque en el Brasil del final de la colonia, inicios de la República, pues precisamente hubo varios levantamientos independentistas. Uno de ellos fue la Cabanalla. Los famosos cabanos pues eran indios destribalizados, los famosos tacuyos, que decidieron levantarse en armas pues contra el gobierno portugués. Pero eso fue en el pasaje. Mientras eso pasaba en el Pará, en el sur de Brasil, se estaba produciendo la independencia de Brasil. Pues, como todos ustedes saben, no fue una guerra, no fue un acto así como en Colombia, que tuvieron que pasar varios años peleando, sino que hubo una transición pacífica, pues como el emperador portugués fue a vivir a Brasil y le gustó y se quedó. Entonces fue una transición gradual y fue pacífica, digámoslo así, don Pedro II. Y entonces Brasil se escinde de Portugal, pero en medio de todo eso se generan las luchas independentistas de varios grupos. Nosotros tenemos la Cabanalla, tenemos la Farroupilha, tenemos en el nordeste otras. ¿Y eso qué hace? Precisamente que la mano de obra esclava y la mano de obra indígena se reduzcan en número y en posibilidades, porque ellos se escapan, son rebeldes. Bueno, entonces ellos dicen, una de las cosas que Wallace habla permanentemente en su libro es que no tiene mano de obra para trabajar, para remar, para ir a vela, los que conocen el río, se escapan. Bueno, esas son varias situaciones que sufren, pero eso es parte de lo que está sucediendo ahí en el... Bueno, él comienza precisamente a observar, o sea, a registrar, estoy hablando de lo que él está registrando, diferencias geográficas ya entre el río Pará y el río Tocantins, en lo que tiene que ver con que rocas, lluvias y suelos. Y él hace un registro precisamente de esas cuestiones, como en Belén de Pará llueve todos los días a las 3 de la tarde, y allá en el río Tocantins, que ya está en el interior del continente, pues hay periodos de seca muy fuertes. O sea, pasan varios días, varias semanas en los que ellos no tienen una gota de lluvia, y pues el agua lluvia es la mejor, en cierta medida para tomar agua es la mejor en esas regiones, y él comienza a registrar eso. Entonces ya vemos dos elementos. Él está observando por un lado la cuestión biofísica, geofísica, geográfica de rocas, suelos, lluvias, y por otro lado él está registrando la presencia de estas especies de insectos, de micos y de mariposas, y él está registrando eso, y pues él está ya teniendo su proceso de reflexión sobre eso. Y pues precisamente, entonces, observar y describir. Entonces él hace un trabajo interesante, por eso sería muy importante pues la lectura del libro, porque él hace un trabajo de descripción y de las observaciones que él hace, y es un buen ejemplo, digamos, de la forma como nosotros podríamos llevar precisamente un cuaderno de campo de observaciones sobre esa cuestión. Lo otro es cómo él ya comienza precisamente a delinear una especie como de explicación de los hechos que él quiere explicar a través del trabajo de campo, y ahí comienza a surgir precisamente una hipótesis, una idea. No, es que los suelos, la lluvia y las rocas están explicando la distribución de las especies, pero él no lo dice en el libro, no aparece explicitado eso, así claramente, solo hasta el final hay un pequeño pedazo del libro. Bueno, y después precisamente la formulación de las tipologías, pues claro, una especie biológica es un tipo, una tipología, y comparar esas tipologías para, pues precisamente, pues por lo menos para decir, bueno, son diferentes, ¿sí? Y con el sustrato de la explicación de suelos, lluvias, aguas, y bueno, son diferentes, pero porque los suelos son diferentes, las lluvias o las rocas son diferentes. Y después viene precisamente el otro elemento que él coloca, y es cuál, la existencia de barreras al movimiento, pues de él con sus barcos y su gente, eso difícilmente podían transponer todos esos rápidos y esas cascadas,
pero también barreras al movimiento, pues precisamente ¿de qué? De los organismos. Entonces él ya pues comienza a registrar y así, pues queda ahí registrado y él ya pues lo deja ahí, pues me imagino que en su cabecita estaría pensando, bueno, ¿cómo es que es ese negocio? Bueno, él viaja después, en noviembre del 48, pues vuelve a Belén de Pará, claro, descansa un poco, se deshace y viaja a la isla de Mechiana y Marayó. Esas son, Mechiana es esta isla aquí, y Marayó es esta gran isla aquí, que está enfrente de Belén de Pará. Todo esto aquí es el gran estuario del río Amazonas y precisamente mostrando un poco pues precisamente la cantidad de agua pues, que el río Amazonas vierte en el océano Atlántico y precisamente mostrando también que estas islas, a pesar de ser islas dentro de un estuario, ellas están dentro de la influencia del río Amazonas, o sea, esto todavía aquí es agua dulce. Y él hace ahí dos observaciones y precisamente en esa parte del libro es que él precisamente coloca esa cuestión sobre las aves, la observación que hace sobre aves y la búsqueda del principio que regula las formas variadas de la vida animal. En todo el libro de Wallace es prácticamente el único parágrafo donde él coloca explícitamente eso. ¿Qué es lo que regula las formas variadas de la vida animal? Un principio, uno diría, no, pero eso es del derecho, el principio del debido proceso. Pero precisamente eso es lo que él está buscando. Él no está buscando un proceso, no está buscando una ley física, en ese momento él no lo está pensando de esa manera. Pero bueno. Y él, de ese viaje que él hace allá a Mechiana y Marayó, son dos islas pues que Marayó está dividida en dos grandes paisajes, una de campos naturales y otra de área de selva densa, floresta tropical. En esos campos naturales pues se usa ganadería, la que alimenta a Belén de Pará con el ganado, en la época y actualmente también, grandes hacendados, claro. Y en esta área aquí la floresta, floresta natural, la selva natural entre aspas, porque pues esto es objeto de una ocupación pues antiquísima pues de los pueblos marayoaras y otros pueblos. Pero él ve que, por ejemplo, que en la isla de Marayó no encuentra mucha fauna. Y en la isla de Mechiana, en un viaje que hace por aquí adentro, él encuentra una agregación de pájaros, de micos, de mariposas, en una isla muy pequeña. Y él se pregunta, bueno, la abundancia de la vida animal en las islas y su diseminación en la gran selva. Entonces dice, no, en esa isla, pues esos están todos, parece un inquilinato esa vaina, todo el mundo allá adentro así, y allá en la gran selva amazónica, pues es difícil encontrarlos. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es una observación que él hace, pues yo no me arriesgaría a interpretar eso en el sentido ecológico después para su teoría, pero él sí hace esa observación entre Mechiana, que es esta isla pequeña, esta isla aquí, y la gran isla de Marayó, y Belén de Pará está aquí. Bueno. Él después regresa a Belén y hace un viaje aquí en Belén de Pará. Aquí es la isla de Marayó, esta es la bahía, y este es el río Guamá. Y este es el río Guamá, Él hace un viaje por esto aquí al río Capín, río Guamá y el río Capín. Precisamente también a hacer el trabajo de era que colectar especímenes, trabajarlos, tratarlos, si eran pájaros, si eran micos, si eran mariposas, pues colectar los especímenes como el profesor Martínez, y ir contando él. Entonces viaja por este río, visita otra vez varios ingenios de producción de aguardiente, de cachaza. La cachaza de Abatetuba es muy buena, es de las cachazas más famosas que hay en Brasil. Y era producida en esos ingenios azucareros con mano de obra esclava. Y él allá, en uno de los parágrafos del libro, pues precisamente habla exactamente eso. Pero no en relación a la cuestión biológica, sino en relación a la batalla por la vida de esos esclavos. Él tiene varios parágrafos refiriéndose a cómo esos esclavos están en una situación pues de sujeción, protegidos por su señor, allá un señor creo que de nombre no era Calisto, pero ellos están bien, o sea, él dice, pues yo los veo como bien y tal, pero él después dice, no, ellos no están bien, están en una situación de esclavitud, así ellos se sientan bien o manifiesten que están bien a través de cómo son tratados, pero ellos no están bien. Entonces ya él hace, a lo largo del viaje, él hace críticas al modo de vida amazónico, o sea, a las relaciones sociales que se integren en la región amazónica.
Ahora, nosotros tenemos que pensar en una cosa. El imperio de Brasil no es el archipiélago malayo. El archipiélago malayo en esa época era un dominio colonial inglés. En la Amazonia era un dominio brasilero, el imperio brasilero, y un imperio emergente y con poder. Y él todo el tiempo es cuestionado para hacer pasaporte, permisos, no sé qué. Entonces eso puede haber influenciado un poco sus cosas. Bueno, aquí ya saltemos esta. Él después ya se dirige precisamente a la parte final de su viaje, que es la visita a la barra del Río Negro, el Solimoes, en diciembre de 1849. Ya después se identifica claramente las diferencias de tipologías de agua en la Amazonia: aguas blancas, negras y barrosas. Y él siempre está a la búsqueda precisamente de esos tipos que le ayudarían a interpretar esas cuestiones. Entonces, este gavilán de penacho blanco, Penelos saetus, es uno, no, este no es, pero este es una que fue diseñado para el carnaval de Manaos de marzo del año pasado, mostrando cómo pues precisamente esas formas biológicas son usadas también para otros tipos de representación, pero uno muy parecido a este es el que él buscaba, precisamente para saber dónde estaba él y dónde no estaba ese tipo de animal. También identifica pues, precisamente que otro tipo de paisaje muy presente en la Amazonia, que son los silapos. Y comienza a tener contacto con la verdadera Amazonia, vamos a llamar así, indígena tradicional, cuando ve la lengua general para precisamente la colocación de los nombres de diferentes especies de plantas. Bueno, lo mismo que yo decía anteriormente, el 17 de Alto Río Negro en agosto de 1850, buscando la divisoria de aguas entre el río Orinoco y el río Negro. Él busca precisamente esto. Y entonces ahí él rebasa las cachoeras del río Negro y sube hasta las goteras del río para encontrar el brazo Cassiquiare. Y él llega allá al brazo Cassiquiare, como el profesor Martínez Faló dijo. Él allá intenta medir pues que la altura geográfica del sitio, y él lo hace a través de medir la temperatura del agua en ese punto. Entonces a través de la medición de la temperatura, del punto de medición del agua, él puede hacer una conversión y saber más o menos la altura donde él estaría localizado, porque los instrumentos que utilizaría como un barómetro, estas cosas, él los perdió e intentó a través de ese medio hacer eso. Eso nos muestra un poco cómo se hacía la ciencia en esa época. Entonces a través de ese experimento podía saber temperatura, presión y finalmente la altura del lugar, que eso le indicaría que es un punto alto y establecería una diferenciación geográfica o una barrera geográfica. Ahí él entra en contacto con lo que él mismo llamaría la verdadera Amazonia, o sea, entra en contacto con tribus indígenas, vamos a decirlo, de lo más tradicional posible, en el río Guaupés, ahí en esa región. Conoce las cachoeras, ahí es donde él se enferma por la primera vez de malaria, y ahí él, a través de ese contacto con esos pueblos indígenas, también teje una reflexión social sobre la situación de esas poblaciones, o sea, sobre qué sería mejor, el buen salvaje o la forma de vida digna inglesa. En la Amazonia imperaba el sistema de aviamiento con el sistema de endeude, que era muy desequilibrante para las poblaciones locales, y era manejado a través de cierta forma de falsedad, mentiras, falsificación, un montón de prácticas que estaban alrededor de eso, y precisamente continúa criticando el modo de vida amazónico. Aquí lo de las cachoeras, ¿no? Él para llegar al raudal de Yabarete, quería llegar, que yo creo que se llama arriba en el Yabarete, él intenta llegar pero no consigue llegar. ¿Por qué? 50 cachoeras le impiden el paso. Aquí. Lo último del viaje de él es precisamente la partecita donde él habla en el libro de él sobre el Río Negro y Amazonas, sobre la distribución geográfica de los animales, donde él dice básicamente estas cosas: clima similar, biota diferente. ¿Por qué? El océano y las montañas como barrera. O sea, el gran océano Atlántico divide África de América del Sur, pues bueno, eso sí diría una barrera de especiación muy grande, pero él dice no, hay pequeñas variaciones y yo las observé en la Amazonia. Entonces eso es una cosa interesante de pensar. Y finalmente pues la referencia que utilicé para el trabajo, y pues les agradezco la